Hola, una vez más Aramboure Consulting tiene el placer y el honor de compartir con ustedes información y experiencia relacionada con la educación y el deporte. En este caso, específicamente a través de las artes marciales. Y lo hacemos con un tema muy controvertido, el entrenamiento bioenergético. Algo de lo cual se habla mucho en las artes marciales, el desarrollo de la energía interna, la utilización de todo el organismo con mucho poder para poder hacer acciones con gran destreza física y gran fuerza, gran fortaleza. Pero eso lo vamos a ver no solamente sustentado científicamente para lograr una mayor comprensión y metodológicamente para poderlo aplicar de una manera más efectiva, sino también lo ponemos a disposición de todos los deportes. Para ello nos basamos en un principio fundamental. Cuando se trabaja con esta llamada energía interna, hay que unir dos momentos históricos y dos procederes metodológicos. Aspectos tradicionales de la cultura física oriental y aspectos científicos del mundo moderno. Solamente realizando esa integración de manera armónica es que se puede trabajar de una manera efectiva el entrenamiento deportivo vinculando esta forma de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, partimos de una premisa muy simple. Una situación que muchos hemos escuchado. Una señora de cierta edad va caminando por la calle y viene un perro que quiere morderla. Esa señora se asusta, se sube en un muro. Después el perro se cansa de esperarla y se va, y hay que llamar a los bomberos para bajar a esta señora, porque no puede bajar y ni se explica cómo subió. Situaciones parecidas a esa hemos visto, hemos escuchado y realmente son ciertas. ¿Por qué? Nos basamos en el criterio de uno de los autores que hablan más sobre el tema, que es un fisiólogo del deporte, que reconoce que se conoce de un gran número de acontecimientos en que, bajo situaciones extraordinarias, peligro, furia, etc., como vemos acá, los hombres, seres humanos de manera general, son capaces de desplegar una valentía poco común, una gran fuerza, una fenomenal rapidez en los movimientos y gran resistencia. La existencia de considerables fuerzas escondidas, ahí queremos llegar. En el hombre se ve confirmada en los datos científicos de la fisiología y la psicología, los dos aspectos fundamentales que vamos a ver en el tema de hoy. Estas fuerzas potenciales, aún por descubrir, permiten esperar en un tiempo no muy lejano nuevos índices mucho más altos en los resultados deportivos. Precisamente partiendo de este criterio es toda la información que le vamos a transmitir, porque situaciones como esta han ocurrido más de una vez y son perfectamente explicables. En situaciones de estrés, de peligro, el cerebro funciona de una manera distinta, y como el cerebro controla todo el resto del cuerpo, induce a que el cuerpo funcione de una manera distinta. ¿Qué se busca a través del entrenamiento bioenergético? Que de manera consciente, de manera voluntaria, sin tener que esperar una situación extraordinaria de estrés, el cerebro pueda funcionar de esa manera y mande al organismo que funcione de esa manera. Entonces, lógicamente, se podrán obtener mucho más altos resultados competitivos. Y en base a eso vamos a trabajar. Partimos del proceso de preparación deportiva, que no es más que la utilización multifacética y racional de todo el conjunto de factores que permiten influir de manera dirigida sobre el crecimiento del deportista y asegurar el grado necesario
de su disposición a alcanzar elevadas marcas deportivas. En esencia, ¿qué entenderíamos por preparación deportiva? La utilización racional, o sea, consciente, analizada, planificada, medida, de todo un conjunto de elementos que me van a permitir poner a punto al deportista para que tenga éxito en la competencia. Ahora, este proceso de preparación deportiva está conformado por distintos aspectos, que son los que vamos a ver a continuación para irnos acercando de la manera más lógica al tema que nos ocupa. Vamos a comparar el proceso de preparación deportiva como si estuviéramos construyendo una casa. Acá está el terreno, ya tenemos todos los materiales, los planos, los constructores, los ingenieros, todo está listo para empezar. ¿Qué es lo primero que se supone que se haga en la construcción? El cimiento, la base. Perfecto. La preparación psicológica es la base del proceso de preparación deportiva, por lo que ya habíamos anunciado antes. El cerebro es el que controla todo el resto del cuerpo. Entonces, lo primero que se debe hacer para poder realizar cualquier acción motora es primero recibir la información, analizarla y procesarla, para que sobre esa base se decida la respuesta. ¿Quién hace eso? El cerebro. Por eso asumimos como la base de todo el proceso de preparación deportiva la preparación psicológica. Ya tenemos construido el cimiento de nuestra casa, que nos queda hacer el piso sobre el cual vamos a vivir. Ahí estaríamos hablando de la preparación física. El cerebro manda, el cuerpo se mueve. ¿Qué es lo que se busca acá? Que el deportista sea más fuerte, más rápido, más ágil, más resistente, que tenga más agilidad, más equilibrio, más ritmo. Tenemos construido el piso de la casa. ¿Qué nos queda construir? La casa en sí misma. Paredes, puertas y ventanas, que es la parte fundamental de la vivienda. ¿Y cuál sería la parte fundamental del entrenamiento de cada deporte? La preparación técnica, que es la que incluye los movimientos específicos a realizar. Posteriormente, el techo de la casa. No queremos ni que nos mojemos cuando llueve, ni que nos dé el sol, ni tampoco que nos asalte. Entonces, la estructura que cierra el proceso de entrenamiento deportivo es la preparación táctica, donde estos movimientos técnicos los vamos a aplicar, pero no repetidos de manera automática, sino contextualizados en una situación específica para resolver un problema que se nos presenta. Viene un ataque por aquí, me desplazo por esta línea, ataco por el diagonal. Viene un ataque por la zona alta, me agacho y pateo por la zona baja. Mi contrario es muy alto, tiene la guardia abierta, lo halo con el pie, lo derribo y en el piso lo remato. La aplicación lógica de estos movimientos técnicos. Lógicamente, movimientos técnicos que no se pudieran hacer sin un desarrollo de capacidades, y desarrollo de capacidades que no se pudieran lograr si el cerebro no mandara las órdenes. Pero ¿qué estaría faltando acá? El contexto donde se va a ubicar esta casa. Son los factores extra del entrenamiento y la competencia, que son contenidos del entrenamiento que se utilizan para potenciar las posibilidades funcionales orgánicas, que tanto la parte psíquica como la parte fisiológica funcionen cada vez mejor. Y en la medida que todo esto funcione mejor, lo que viene en consecuencia de la misma manera se mejorará. Y precisamente acá queremos llegar. Nos vamos a enmarcar específicamente en la preparación física. Como decíamos, es aquella parte de la preparación donde se busca poner en forma física al deportista para que su organismo pueda realizar todas las acciones motoras, y eso le va a servir de base para aprender mejor
y perfeccionar los movimientos técnico-tácticos. Ahora, esta preparación física, según los autores consultados, está orientada a tres aspectos fundamentales: desarrollo de capacidades, que es el uso más común que se le atribuye; fortalecimiento de órganos y sistemas, que es algo que pasa aunque nosotros no queramos; y ¿dónde queremos llegar? Incremento de las posibilidades funcionales. O sea, no solamente desarrollar los órganos, sino que esos órganos funcionen mejor. Precisamente ahí apunta el procedimiento de entrenamiento bioenergético que vamos a ver en el día de hoy. Para reafirmar nuestra información, nos dimos a la tarea de consultar el criterio de expertos, tanto en artes marciales como en deporte en general, en lo referido a cómo debe ser el proceso de preparación física. Comenzamos primero por las artes marciales. ¿Por qué? Porque precisamente el trabajo bioenergético se inició con las artes marciales. Y aquí vemos que se consultaron toda una serie de autores de distintas artes marciales, de distintos países y de distintos momentos históricos. Fíjense que la primera referencia es del 1888 y la última, la más reciente, del 2001. En este caso, incluso con distinta terminología, pero todos los autores coinciden en que para que la preparación física se desarrolle de manera eficaz y que el organismo pueda explotar todas sus posibilidades en favor del deporte, hay que desarrollar tanto capacidades físicas como las posibilidades funcionales orgánicas, y cada una de ellas con su grupo de contenidos específicos. Ahora, ¿qué se ha visto en la práctica? En las artes marciales esto se trabaja bastante bien, y este aspecto del trabajo energético se habla mucho, pero desde el punto de vista metodológico y práctico no queda muy claro cómo hacerlo. Este mismo trabajo lo repetimos, pero con el deporte moderno, para ver si había alguna diferencia o no. Y sucede lo mismo, coincidimos en encontrar información de los especialistas más destacados a nivel internacional, y se reitera el criterio de que para que la preparación física se desarrolle en toda su extensión, hay que trabajar tanto para el desarrollo de las capacidades físicas como para potenciar las posibilidades funcionales del organismo. ¿Qué vemos acá? Que tanto en el deporte en general moderno como en el arte marcial tradicional antigua se coincide en los requisitos básicos de los componentes que debe tener un proceso de preparación deportiva. Un aspecto más que apunta a no diferenciar desde el punto de vista del entrenamiento ni de otros lo que es el arte marcial y el deporte moderno. Ahora, las capacidades físicas, que eran una de las dimensiones que todos los autores coinciden en reconocer como necesarias para desarrollar las capacidades, son aquellas condiciones orgánicas básicas para el aprendizaje y perfeccionamiento de acciones físico-deportivas. Y esas se logran a través del entrenamiento deportivo habitual, que no es más que una aplicación reiterada de estímulos por encima de la norma para provocar adaptaciones morfofuncionales nuevas. ¿Qué quiere decir trabajar con el umbral de posibilidades del organismo? Yo lo más que puedo hacer son 10 planchas. Yo voy a empezar a hacer series de 11, de 12. Al principio no voy a poder, después me va a costar un poco de trabajo y después lo voy a hacer fácil. Cuando yo lo hice fácil, quiere decir que ya yo me adapté, y en esa adaptación está el progreso. Ya yo no puedo seguir haciendo 12 planchas porque mi
mi desarrollo se va a estancar. Yo tengo que empezar a hacer 13 o 14, no 20, 13 o 14. Al principio no puedo, después me cuesta un poco de trabajo y después lo hago fácil. Cuando lo hago fácil es que me adapté, y así sucesivamente. Por lo que decíamos, el progreso en el entrenamiento deportivo se basa en adaptaciones funcionales. ¿Cómo se logran esas adaptaciones? Aplicando reiteradamente estímulos por encima de la norma. O sea, mandando al deportista a hacer varias veces algo que no puede hacer o que le cuesta trabajo. Pero siempre con cuidado que la carga no sea muy excesiva y que no se dañe. Pero las posibilidades funcionales orgánicas son aquellas características y mecanismos específicos del cuerpo humano que determinan que sea un ser vivo. ¿Cuáles? Respiración, nutrición, oxigenación celular, termorregulación, transmisión del impulso nervioso, contracción muscular. Y esas, por lo general, si bien es cierto que a través del entrenamiento deportivo se mejoran de alguna manera, esa mejoría es, al ser indirecta, es mínima. ¿Por qué? Porque hay que buscar procedimientos de trabajo específicamente destinados a potenciar este funcionamiento orgánico, que no lo tenemos que inventar porque ya está preestablecido, que son los mencionados factores extra del entrenamiento y la competencia. Lo que planteábamos que era el contexto de la casa que construimos como analogía del proceso de preparación deportiva. ¿Cómo se definen esos factores extra del entrenamiento y la competencia? Son aquellas actividades que incorporan medidas especiales que aceleran los procesos de restablecimiento después de las sobrecargas de entrenamiento y competición. Pueden ser factores de rehabilitación, higiénicos, psicológicos, fisioterápicos y otros. Factores especiales que se emplean para intensificar o complementar las sobrecargas de entrenamiento. Acá específicamente es a donde queremos llegar. O sea, acciones que se van a realizar durante el entrenamiento para aumentar el efecto del trabajo. Yo hago 10 planchas, yo tengo el beneficio de las 10 planchas que hice. Yo hago 20 planchas, yo recibo el beneficio de las 20 planchas que hice. ¿Pero qué me permite esto? Hacer 10 planchas e influir en el organismo de una manera que el beneficio que voy a recibir es como si hubiera hecho 20 planchas sin tener que hacerla. Puede parecer una fórmula mágica, pero realmente no lo es. Pudiera pensarse que es un trabajo muy complejo, tampoco lo es. Lo vamos a ver a continuación. Específicamente los factores extra del entrenamiento y la competencia. Estos son los que vamos a ver en la actividad de hoy. ¿De dónde salen? ¿Cuándo se definieron oficialmente, aunque se estaban realizando desde hace muchos años? En el 1978, en la reunión mundial de Alma-Ata que realizó la Organización Mundial de la Salud, debido a la información que recibió de distintas formas de trabajo en diversas partes del mundo que estaba demostrando que favorecían el organismo, tanto desde el punto de vista físico, psicológico, social y otros. Y en ese caso la define como la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para el diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, mentales y sociales, basados en la experiencia práctica y la observación y transmitidos verbalmente o por escrito de una generación a otra. En esta definición se integra todos los aspectos del trabajo con la llamada energía interna que se empezó a desarrollar hace varios siglos en el continente asiático como parte de la formación de los militares, fundamentalmente, aunque después se empezó a generalizar a la población. Ahora, ¿qué es esa llamada energía interna? Que en las artes marciales japoneses se reconoce como ki, en otros países como ki pero con Q,
en China como chi, en Corea como kai, y en la India como prana. Científicamente hubo un autor, Kung Su Tuo, quien en 1990, luego de toda una serie de experimentaciones de laboratorio, la define como una radiación infrarroja de baja longitud de onda con carga eléctrica estática. ¿Qué quiere decir? Que científicamente pudo demostrar la existencia de esto de lo que tanto se hablaba de manera subjetiva y empírica. Ahora, sobre este tema vamos a profundizar un poco más. ¿Qué pasa en el organismo que eso puede funcionar? Volvemos al proceder que ya utilizamos con anterioridad. Comparar el criterio milenario del continente asiático y comparar el criterio científico y moderno del continente europeo y americano. ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos con esta comparación? Confirmar la información y poder certificarla para que haya una mayor confiabilidad en la información que recibimos y en consecuencia en las acciones que realizamos derivadas de ellas. Ahí vemos que Huang Di, el llamado emperador amarillo de la China del siglo V antes de nuestra era, tenía su libro secreto llamado el libro de los tres tesoros, donde él definía lo que él creía que era lo fundamental para que tanto su ejército, que era el que le garantizaba la supremacía, como la familia imperial tuvieran buena salud. Y él decía que lo primero era el Chen, o la mente. Esa mente controlaba el Qi, que eran los procesos, y esos procesos influían sobre el Yin, que son los órganos del cuerpo. Eso se decía en la China del siglo V antes de nuestra era. Pero fisiólogos del deporte del mundo moderno plantean lo mismo. ¿Por qué? Porque definen que la función principal del sistema nervioso central es influir sobre las actividades corporales a través de los efectores, y esos mismos efectores son fundamentalmente los órganos. ¿Qué vemos acá? Coincidencia total, no solo en los componentes para un adecuado funcionamiento orgánico integral, sino también en el orden en que se integran estos. Una vez más se reafirma la coincidencia del milenario criterio tradicional asiático y del criterio moderno científico occidental. Ahora, ¿cómo podemos ubicar ese trabajo energético o ese ki dentro del organismo para tratar de describir cómo aparece? Bueno, en las encuestas, conversaciones, entrevistas que hemos tenido con diversos especialistas de estas dimensiones médicas del organismo, hemos podido llegar a deducir que hay tres aspectos de los cuales parte el funcionamiento orgánico para poder terminar en el entrenamiento bioenergético o desarrollo del ki o chi. Aspectos psicológicos, fisiológicos y morfológicos. ¿Por qué? Desde el punto de vista psicológico es necesaria la concentración de la atención. Desde el punto de vista fisiológico, la respiración, y desde el punto de vista morfológico, la relajación, o sea, el establecimiento de un tono muscular adecuado. Integrando estos tres aspectos es que se logra la visualización, o sea, el trabajo mental adecuado que me va a permitir que ese organismo funcione de otra manera. Visualizando, el cerebro funciona de una manera superior a lo habitual.
Y con un cerebro que funciona superior a lo habitual, se puede estimular al organismo para que funcione de una manera superior a la habitual de la misma manera. Y ahí estaríamos hablando del origen de esos procesos relacionados con la llamada energía interna. Ahora, de la misma manera que en las artes marciales tradicionales se habla del ki como energía, se habla del ki-me, que es un momento reconocido como el aquí y el ahora, que lo más importante del mundo es este momento y tiene que salirme lo mejor posible, todo tiene que fluir y que salga bien, logrando el mayor resultado con el menor esfuerzo. Una frase reconocida en las artes marciales fundamentalmente japonesas como Seryoku Kenjun, o sea, máximo de eficacia con el mínimo de esfuerzo. ¿Cómo se logra eso? Es necesario desarrollar toda una serie de capacidades físicas que me van a traer como consecuencia el control del tono muscular del organismo. A través del movimiento técnico y el equilibrio, ese control del tono muscular me sirve de base para desarrollar una postura adecuada, en este caso un movimiento técnico. Y conjuntamente con el desarrollo de otras capacidades que me sustentan la ejecución táctica, yo puedo este movimiento ejecutarlo en un momento óptimo. Me vienen a pegar, si yo no hago el bloqueo en el momento óptimo, me pegaron. Ya no hace falta que lo haga. Ahora, ¿cómo se logra el mayor nivel de ejecución en este momento óptimo? Cuando en el tono muscular influye el funcionamiento orgánico de una manera específica, potenciada, es que se logra este momento de aquí y ahora. Y que todo me sale muy fácil por sí solo, sin esfuerzo. ¿De qué se está hablando aquí? Algo que se comenta mucho: la interrelación energética. La energía interna, estamos hablando básicamente de aspectos bioquímicos y fisiológicos, por la visualización. Una imagen mental o una respiración. Y la parte externa, o ki-me, está relacionada con aspectos morfobiomecánicos. ¿Qué músculos influyen? ¿Cómo se mueven? Y en la unión de estas dos supuestas energías es que está el mayor éxito de la ejecución, que en las artes marciales se reconoce como Kiai. ¿Cuál es el Kiai? Ese grito que se hace cuando se pega, que no es exclusivo de artes marciales. Por lo general, de manera natural, cuando un ser humano va a realizar un esfuerzo muy intenso, grita. Se ve en la televisión cuando el leñador va a cortar los troncos, se ve en el atletismo cuando se lanza la jabalina, el disco, la bala, el martillo. ¿Por qué? Porque son cosas que el propio organismo de manera natural te lo pide, independientemente del simple hecho de que se sabe que cuando se bota aire se favorece la contracción muscular. Esto va más allá, porque es la unión armónica de lo que está pasando dentro del organismo con lo que está pasando fuera. Y todo eso se suma en favor de la ejecución. Y este es un aspecto básico de las artes marciales. Sobre todo, si se recuerda que las artes marciales, todas, surgieron en un momento histórico donde era necesario saber pelear para defender la vida. No ahora que muchas veces se lucha por una medalla y si no me la gano, bueno, no importa tanto. De donde se necesitaba poner a punto el organismo. ¿Por qué? Porque si perdía la batalla, muchas veces perdía la vida también. Ahora,
Este QME o momento óptimo de ejecución, cómo se relaciona con el resultado competitivo, que es a donde queremos llegar, para sacarlo de las artes marciales y poder insertar este trabajo en todos los deportes. Tenemos las principales dimensiones del entrenamiento deportivo que los veíamos al inicio con la casita. La preparación psicológica, física, técnica y táctica. Si nosotros desarrollamos bien todo eso, logramos un nivel de forma deportiva, o sea, de desarrollo integral en el deportista. Y esa forma deportiva me va a permitir que ellos realicen correctamente los movimientos específicos de su deporte. Y a su vez, eso me va a permitir lograr una medalla. Toda vez que se trabaja bien, se ganan las competencias. Eso está bien. Pero aquí estamos hablando de un proceso de entrenamiento deportivo habitual. Cuando hablamos de incluir el entrenamiento bioenergético en la preparación, se incluye junto con esto el Ki. Y como decíamos, se logra el QME. Ahora, ¿qué trae como consecuencia ese QME en el deporte? La forma deportiva que se obtiene es mayor. ¿Por qué? Porque el organismo estaba mejor preparado para recibir todas estas cargas como consecuencia de la aplicación del Ki. Y si recibe mejor las cargas, responde de una mejor manera, o sea, se desarrolla más. Y esa forma deportiva no me va a permitir solamente una ejecución correcta, sino casi perfecta, o sea, un nivel cuantitativo y cualitativamente superior. Y ahí estamos hablando no simplemente de ganar medallas, sino hacer mucho más de lo que ha hecho cualquier persona. ¿Por qué podemos decir que eso es así? ¿Por qué? Porque a nivel de laboratorio se han hecho toda una serie de mediciones bioquímico-fisiológicas a personas que han estado realizando entrenamiento bioenergético, o sea, utilizando el Ki o energía interna para potenciar su funcionamiento orgánico. Y aquí vemos muchos aspectos bioquímicos y fisiológicos que se mejoran. Resíntesis de ATP. ¿Qué cosa es ATP? Adenosintrifosfato. La energía química que utiliza el organismo en todas sus funciones. Mientras más energía hay, más cosas y mejores puede hacer el organismo. Y así sucesivamente con las siguientes. Y aquí nos queremos detener específicamente en la adrenalina. Es una hormona que segrega el organismo a través del sistema endocrino y que hace potenciar el funcionamiento. El ejemplo que poníamos al inicio, la ancianita que por el perro se subió en el muro. Cuando nos asustamos, corremos rápido, levantamos un peso grande y después no sabemos ni cómo lo pudimos hacer. ¿Por qué? Fundamentalmente gracias a la adrenalina. Y está demostrado que experimentalmente en pruebas de laboratorio, uno de los aspectos del organismo que más se elevan bajo la influencia del entrenamiento bioenergético es la producción de adrenalina, y de otras hormonas como estrógenos y corticosteroides. En este caso, otro aspecto importante, esteroides o corticosteroides. Muchos deportistas que quieren lograr más resultados. ¿Qué hacen? De manera artificial potencian su funcionamiento del organismo y lógicamente tienen un resultado muy grande. Pero ¿qué sucede? Primera, les puede hacer daño, como casi siempre pasa, a mediano o a largo plazo. Y en segundo lugar, cuando le hacen una prueba de doping, lo descubren y le quitan la medalla y el récord. En cambio, entrenando de esta manera, se pueden elevar el nivel de estas hormonas, lograr el mismo resultado sin hacerle daño al organismo y sin incumplir ninguna regla. Y desde el punto de vista fisiológico sucede lo mismo. Toda una serie de aspectos relacionados con el funcionamiento del organismo
que se mejoran. Ahora, acá traemos un ejemplo resumido de algunos deportistas de distintos deportes y de distintos países que han reconocido oficialmente que dentro de su proceso de entrenamiento han utilizado contenidos bioenergéticos para potenciar sus posibilidades funcionales orgánicas. Y miren los resultados. Un elemento más en favor de ratificar que lo que estamos planteando, que no somos los primeros, porque ya muchas personas también lo plantearon antes, pero que funciona. Ahora, en nuestro caso, también nos dimos a la tarea de realizar este tipo de trabajo. Comenzamos haciéndolo en la Universidad Cubana de Ciencias del Deporte, donde existe el Laboratorio de Terapias Especiales para las Mejoras Biológicas, presidido por el profesor Henry Solomon. ¿Qué busca este laboratorio? Precisamente proponer distintas formas de entrenamiento energético para potenciar el funcionamiento orgánico de los deportistas y que tengan mejores resultados. Junto con los colegas de ese laboratorio, del cual yo era investigador colaborador, se trabajó con toda una serie de equipos nacionales de distintos deportes. Y los resultados que se obtuvieron fueron tanto biológicas como significativamente superiores. Después lo vamos a ver. Acá tenemos dos ejemplos particulares. El equipo juvenil de Karate Do de Ciudad de La Habana y el equipo de Karate de la Universidad de La Habana, que fueron directamente mis alumnos. Con esos dos equipos fue con los que se hizo el trabajo más amplio, más profundo, porque bueno, en ese caso específico, de esa información y experiencia salió mi tesis doctoral. Y posteriormente, en Perú, ya ese mismo trabajo lo repetimos con los tenistas de élites del Club Las Terrazas, con otra academia de karate y con una destacada deportista que fue medalla de bronce a nivel mundial. ¿Cómo hicimos el trabajo? Lo que hemos dicho hasta ahora, en mayor o menor medida, muchos autores lo han dicho. Hasta aquí, nosotros lo que hemos hecho es recopilar información existente, unirla e integrarla de una manera lógica para que se pueda sustentar científicamente la existencia, el proceder, la eficacia del trabajo con el entrenamiento bioenergético o la utilización de la energía interna. A partir de aquí es que comienzan específicamente los aportes nuestros. ¿Qué se hace y cómo se logra? Bueno, inicialmente recomendamos empezar con una sesión informativa teórica. ¿Por qué? El entrenamiento bioenergético decíamos que parte del funcionamiento del cerebro. Para que el cerebro funcione de una manera nueva, lo primero que hay que hacer es aprenderlo. La persona que va a recibir ese entrenamiento primero tiene que informarse, interiorizar la información de qué pasa, por qué tiene que ser así, por qué no puede ser de otra manera, porque solo así puede tener éxito. Posteriormente se busca la utilización de sus contenidos en la parte inicial del entrenamiento. ¿Por qué? Este tipo de trabajo, si lo hacemos al final del entrenamiento, lo estamos utilizando como recuperación de las cargas. ¿Me favorece el organismo? Sí. Pero no me va a garantizar en la medida que yo quiero un rendimiento superior. En cambio, si yo estimulo el entrenamiento si yo estimulo el organismo antes de realizar el entrenamiento, entonces sí lo voy a predisponer psíquica y psicológicamente de una manera favorable para que funcione de una manera superior y que se pueda obtener un mayor rendimiento. Los contenidos que se vayan a utilizar tienen que transitar de lo simple a lo complejo. En este caso hemos hecho
4 categorizaciones. Primero contenidos estáticos pasivos, o sea, sin movimiento y sin acción por parte de quien lo recibe. Se necesita la ayuda de un agente externo, fundamentalmente de un compañero de equipo, que es como hacíamos. ¿Qué se trabajaba aquí? Algunas manipulaciones específicas de masaje, algunas digitaciones específicas en puntos energéticos del organismo, y después se pasaba a contenidos estáticos pero ya activos. O sea, el propio sujeto se autoestimula en diversos segmentos corporales. Después ya se pasa a los contenidos dinámicos, o sea, con movimiento pero de baja intensidad. ¿Qué recomendábamos aquí? Hacer series de movimiento parecidos al Tai Chi Chuan. Relajado, muy lento, sin olvidar la respiración, sin olvidar la imagen mental, sin afectar el tono muscular. Y después ya se repetía esa misma ejecución, pero a una alta intensidad, que es lo más parecido a cómo se va a hacer en el entrenamiento y en la competencia deportiva. En la misma manera, todo esto se plantea hacerlo transitando de lo general a lo particular. O sea, aprendo a desarrollar todo este algoritmo metodológico de trabajo con acciones básicas: caminar, sentarme, pararme, y después que lo domino, lo empiezo a aplicar en las acciones específicas de mi deporte. Por lo general, todo esto se hacía en, valga la redundancia, la etapa general del entrenamiento, y en la etapa especial ya se repetía, pero vinculándolo específicamente a las acciones técnico-tácticas del deporte. Y para terminar, como se hacía al inicio, repetir la sesión teórica. ¿Para qué? Para analizar todo lo que se realizó, qué se cumplió, qué no se cumplió, qué se puede mejorar, qué se puede ampliar, qué se puede profundizar, para que si en este trabajo se lograron buenos resultados, cuando se repita se logren resultados aún mejores todavía. Bueno, llegó la hora de los números, porque teoría es fácil decir, aunque esté sustentada, pero realmente los resultados prácticos son los más ilustrativos. Hablábamos que se había trabajado con más de 20 equipos de alto rendimiento. Cuando se quiere demostrar la eficacia de un procedimiento de manera experimental, lo más habitual es separar al equipo en dos grupos. El grupo control va a seguir haciendo lo mismo de siempre. El grupo experimental va a empezar a recibir el nuevo procedimiento. Y así mismo hicimos. Todos los equipos con los que trabajamos los dividimos. Grupo experimental, el que iba a recibir el entrenamiento bioenergético junto con el entrenamiento. Y el grupo control iba a seguir haciendo su entrenamiento habitual. Un detalle importante aquí para que no se pierda la confiabilidad de los datos. Si decimos que los dos hacemos el mismo entrenamiento y este además hace otra cosa, ya esa prueba no tiene validez. Si entreno más, tengo mejor resultado. Este grupo control estaba haciendo su entrenamiento al 100%, y este grupo experimental solamente hizo el 75% del entrenamiento. ¿Por qué? Porque el 25% restante fue para el entrenamiento bioenergético, de manera tal que se equiparara el 100% de trabajo total. Entonces, incluso con un 25% de entrenamiento menos del 100% del total, se obtuvo como promedio estos porcentajes de desarrollo en cada una de las capacidades físicas a desarrollar. Recuérdense que estamos hablando de más de 20 deportes distintos.
Y el grupo control, que había realizado su entrenamiento deportivo como siempre lo había hecho, tuvo otro porcentaje de desarrollo promedio en las capacidades físicas. Y aquí está la diferenciación por cada una de las capacidades. Si lo integramos como forma física general, vemos que el grupo experimental, entrenando menos, progresó un 34%. Y el grupo control con el entrenamiento deportivo habitual logró un 15.3%. ¿Qué quiere decir? Que estos sujetos, incluso entrenando menos, lograron más del doble de sus compañeros que estaban haciendo el entrenamiento deportivo habitual. Ojo, con esto no quiero decir que este entrenamiento no haya sido bueno, porque con este entrenamiento también antes habían logrado una importante cantidad de medallas y clasificación a torneos importantes. Lo que estamos diciendo es que si este entrenamiento era bueno, este demostró ser mucho mejor. Y ahí es a donde queremos llegar. Como decíamos al inicio, que el cerebro funcione de otra manera, superior, para que induzca al organismo que funcione de otra manera, también superior. Y eso trae consecuencia un mayor rendimiento deportivo que casi siempre se traduce en un mejor resultado deportivo. Pero de la misma manera, como decíamos antes, quienes entrenan así buscan una medalla. Quienes entrenan así van más allá, buscan hacer lo que nunca antes ha hecho nadie. Y está demostrado que se logra. Además, sin dañar el organismo, además, sin incumplir ninguna regla ni ninguna ley. Ahora, como consecuencia de ese trabajo, más allá de lograr los mejores resultados competitivos, mayormente se han establecido récords, lo que estábamos diciendo. O sea, no es solamente que el equipo tal haya ido a tal campeonato y haya ganado. Es que de las 10 medallas de oro que habían en disputa se llevaron 9. Casos similares se constataron en casi todos los equipos que recibieron este tratamiento. Además de eso, cabe destacar que como valor agregado se han obtenido los siguientes beneficios, además de este destacado resultado competitivo. Para deportistas en general, cuando hablamos de todas las especialidades, estos resultados se obtuvieron con menos tiempo de trabajo, menos esfuerzo y menos recursos. ¿Por qué? Porque el organismo responde mejor, te pide más, tú le puedes dar más. Se han disminuido significativamente las lesiones. ¿Por qué? Porque el organismo está mejor preparado. Entonces, aunque lo induzcas a trabajar más fuerte, más rápido, durante más tiempo, te va a responder bien. Y se disminuye a la mínima expresión la posibilidad de aparecer lesiones por sobreuso. Pero algo más. Paralelamente con eso, se mejoró el estado de salud general. Deportistas que en algún momento determinado habían tenido taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca, habían tenido aumento de la presión arterial, toda una serie de aspectos relacionados con las cargas físicas del entrenamiento. Incluso entrenando más, empezaron a disminuir todos esos indicadores. Y en consecuencia, su estado de salud general subió. Y otro aspecto muy importante, se benefició integralmente el aspecto psicológico. No solamente porque si yo sé que yo estoy mejor preparado, voy a estar más seguro de mí mismo, voy a tener más confianza, voy a ser más decidido. No. Además de eso, se favorecieron todas las cualidades intelectuales. Aprendían más rápido, retenían más la información, analizaban más rápido y mejor las situaciones y decidían de manera más oportuna las respuestas. Y muy importante, todo eso no solamente vinculado al deporte,
sino también aplicado a su vida diaria, a sus estudios, a su trabajo. O sea, estamos viendo que se mejoró el organismo, no solamente para ser más eficaz y eficiente como deportista, sino como ser humano en todas las dimensiones. Y además de esto, en el caso específico de los artistas marciales en particular, recuerden que trabajamos con judo, con karate, con taekwondo. Además de los beneficios antes mencionados, han podido redescubrir la milenaria esencia tradicional de su arte. ¿Por qué? Incluso deportistas que estaban en equipos provinciales, equipos nacionales, que habían sido medallistas olímpicos, gracias a este trabajo, la mayoría reconoció que desde que era niño, que empezó a entrenar artes marciales, le hablaban de la energía interna. Pero siempre lo habían tenido como una cosa abstracta, porque hasta el momento no lo habían podido comprender, porque de manera clara no se lo habían podido sustentar. Incluso más allá, tampoco habían podido percibir hasta qué punto, medido con números, los podía beneficiar. O sea, de manera general, todos estos artistas marciales decían: sí, la energía interna es muy buena y me favorece mucho. Ya, pero ¿qué cosa es la energía interna? ¿Cuán buena es? ¿Cuánto te puede favorecer? Fueron cosas que en este momento fue que lo descubrieron a ciencia cierta. O sea, otro aspecto importante de este trabajo, en este caso específicamente para las artes marciales, es que además de los resultados que se obtienen, permiten revitalizar la esencia tradicional como arte marcial y demostrar que incluso en el deporte competitivo moderno sigue vigente. Bueno, quisiéramos tener tiempo para más, pero esta manera alternativa de compartir información teórico-metodológica a través de un soporte digital nos da un tiempo limitado y a eso tenemos que reajustarnos. El tema sabemos que es tanto interesante como controvertido. Lógicamente hay más información que podemos poner a su disposición. Por eso acá presentamos toda una serie de formas de contacto donde se pueden comunicar con nuestra empresa. Da lo mismo porque tengan una duda de algo que no hayan entendido, algo que necesiten ampliar o profundizar la información, algo de lo cual se piense de otra manera y se quiera debatir. No hay problema, todas esas alternativas están previstas. Se pueden comunicar con nosotros y el personal de la empresa que esté disponible en ese momento va a poner a su disposición toda la información y experiencia que esté a su alcance. Entonces, no queremos terminar sin agradecer una vez más la preferencia y la confianza que han depositado en nuestra empresa, y eso nos compromete aún más a tratar de ser cada vez mejores para darles lo que ustedes necesitan, ya que solamente así estaremos cumpliendo la misión de contribuir al desarrollo de la educación y el deporte, y dentro de ello las artes marciales, para a través de esa vía formar un mejor ser humano y poder contribuir al mejor desarrollo de la sociedad.